Hola gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes, un espacio donde exploramos las historias y lecciones de aquellos que han marcado un antes y un después en el mundo del emprendimiento y del desarrollo personal. Soy Julieta y voy a estar junto a Marjorie, mi coanfitriona. Juntas tenemos el objetivo de brindarles no solo inspiración de gigantes en su industria, en diversas industrias, sino que también estrategias prácticas, aciertos, desafíos, aprendizajes a los que se enfrentaron estos grandes emprendedores con sus realidades tan variadas que nos pueden hacer sentir tan cercanos y que nos animan a desafiar los límites y aplicar aquello que más les resultó curioso en sus propias vidas y proyectos. Hoy tenemos el honor de conversar con Herman Frandrich, empresario experto en storytelling audiovisual, cuya misión es ayudar a las empresas a revelar el poder de sus propias historias y conectar una audiencia deseosa de trabajar con ellas. Herman es el redactor y director de Mysticable Story Lab. Ha trabajado con marcas como Super Hábitos, Danone, Cencosud, Fivertel, Toyota y entre otros. Recuerden seguir en su cuenta de Instagram y en su web. Conozcan su trabajo, dejamos todos los enlaces en la descripción del podcast. Y dicho esto, relájense, prepárense su bebida favorita. Por aquí yo voy a estar con mi mate y Mario con su café. Si quieren buscar lápiz y papel para tomar algunas ideas interesantes que puedan captar. Y bueno, vamos con el episodio de Aprendiendo de Gigantes. Germán, bienvenido, es un honor tenerte en el podcast y bueno, Marjorie acá te va a presentar. Hola Germán, me alegra mucho tenerte acá. Bueno, para nosotros es muy importante como la labor que haces porque está basado en algo que los seres humanos tenemos natural, las historias, ¿sí? Entonces, a partir de eso me gustaría conocer cómo fue esa transición de estar en una agencia como redactor y pasar a crear tu propia agencia audiovisual basada en las historias. Cuéntanos cómo ha sido ese recorrido. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la bienvenida, Juli y Marjo, que es un espacio interesante, ¿no? Como para ponerse en perspectiva, ¿no? Algo que lo que estábamos hablando en el detrás de bambalinas era que esto sea una charla de sofá, ¿no? Donde no hay recetas, ¿no? Y es un poquito lo que me trae acá a conversar con ustedes, mi perspectiva como emprendedor, que tiene que ver más que nada con un trabajo de autoexploración, de autoconocimiento, en el que uno puede tener un montón de aprendizajes externos, ¿no? Un montón de experiencias, pero a mí lo que más me ha marcado es cómo uno internaliza esas experiencias y sobre todo cómo uno se encuentra con distintos referentes que le muestran a uno en distintas etapas que eso es posible o no, ¿no? Porque Total. mi historia comienza trabajando muchos años en una agencia de publicidad en la que pasé por distintas etapas del sector creativo, digamos, donde empecé siendo redactor y terminé como director creativo, ¿no? Pero bueno, todo dentro de una estructura convencional en la que yo veía que esa misma forma de ver la publicidad y la comunicación de marcas estaba expuesta a un modelo de trabajo que tenía que ver con los que dirigían la agencia, ¿no? Y de alguna manera eso en algún punto empezó como a despertar en mí una necesidad de probar mis propias ideas, de pensar una perspectiva en la que tuviera que ver más con mi manera de trabajar, mi manera de sentir la comunicación. Y con eso empezó un largo camino de adquirir herramientas, de despertar la curiosidad, de adquirir nuevos conocimientos, de exponerme a una terrible sensación de falta de actualización, ¿no? Donde fue algo muy notorio en lo que desde mis inicios empecé con algo como decir, bueno, mirá, entiendo bastante de esto, creo saber un montón de esto, y después las cosas con el paso del tiempo se empezaron como a cristalizar en una manera que había quedado antigua, ¿no? Y de repente veía emprendedores o personas que venían como con nuevas miradas acerca de la comunicación y que estaban logrando resultados extraordinarios y que para mí era totalmente ajeno, ¿no? Claro. Que uno de estos casos era, por ejemplo, ver como mi profesión original, que tenía que ver con lo que se conoce
en amplia escala ahora como copywriting, ¿no? Que era un copywriter, pero era un copywriter publicitario, ¿no? Y el copywriting publicitario, comparado con el copywriting actual, ¿no? Que tiene toda una escuela, tampoco los voy a aburrir con alguna disertación de las diferencias de eso, ¿no? Pero era algo que me mostraba decir, mirá, yo conozco una parte del copywriting y hay otra parte de la que no tengo ni la menor idea y tengo que conocer de qué se trata, ¿no? Y que venía de otras escuelas, que venía del copywriting de respuesta directa, de otras cosas, que también tenía que ver con herramientas que años después a mí me significarían una evolución muy importante hasta para concebir mi manera de ver la comunicación de marcas, ¿no? Con eso como que empieza mi historia, dando vueltas alrededor de cuestiones que tenían que ver con eso, también con un interés muy importante con las actividades audiovisuales, donde yo tuve la oportunidad en la publicidad, bueno, de participar de rodajes, de estar en producciones medianamente grandes, desde mi perspectiva como creativo, que siempre había como una línea divisoria con lo que era la parte de la producción audiovisual, ¿no? Entonces de repente había una productora y una agencia. Y a mí me gustaba más estar del otro lado, estar en el campo de producción, estar acompañando a los técnicos, aprendiendo conceptos de montaje, de dirección de fotografía, y veía que había algo ahí que me atraía mucho y que a la vez me resultaba como de difícil acceso, ¿no? Entonces me empecé como a meter de alguna manera de a poquito. Ese era como el panorama que dio como origen a mi interés de vincular la comunicación de marcas con la producción audiovisual, y en todo esto apareció la cuestión del storytelling como lo entiendo yo, que fue un puente entre lo que es la narrativa de guión audiovisual, que se conecta mucho con la dramaturgia, y que empezó a haber ciertas influencias que lo conectaban a la comunicación de marcas, ¿no? Empezaron a aparecer varios autores que combinaron esto que se conoce ampliamente como el camino del héroe, ¿no? Que es, digamos que después si quieren nos detenemos un poquito, pero que es el contexto sobre el que se basan todas las historias o todos los arquetipos de historias, y que de alguna manera se empezó a establecer que eso podía ser un modelo posible para la comunicación de marcas, y que a la vez tenía un fuerte anclaje en lo audiovisual. Entonces ahí empezó a dar toda esta vuelta de combinar la comunicación de marcas, combinar el storytelling y combinar la producción de piezas audiovisuales. Por eso decimos que hacemos storytelling audiovisual con Seba, que es mi socio de Misticable, que es director de fotografía de cine. Y que de alguna manera, bueno, fue... Así. ¿Cómo? La agencia, ¿por qué se llama así? Bueno, ¿de dónde nace? Buena pregunta. Primero nos dicen, ¿qué nombre extraño? ¿Cómo se pronuncia? ¿Se pronuncia en inglés? ¿Se pronuncia Misticable? ¿Se pronuncia Misticable? ¿Cómo es? Y eran preguntas que a nosotros nos desafiaban porque estuvimos mucho tiempo, meses, pensando nombres, como en casa de Reno, porque era como muy importante para nosotros definir un nombre que nos representara. Y de alguna manera llegamos a esta palabra que es misticable, que es un neologismo de mística masticable. Nosotros decimos que las historias tienen que tener una mística, ¿no? Y que de alguna manera la actividad o la capacidad de tener un narrador es de trasladar ese sabor para que las personas puedan experimentarlo, ¿no? Entonces es una mística masticable. Nosotros hablamos siempre de que nosotros tenemos que tener historias con tanta potencia que sean capaces de incorporarse sensorialmente, ¿no? Claro. Que calen en la experiencia de cada persona para ser memorables, para ser recordables, pero de nuevo partiendo de que las historias empiezan con las fogatas, ¿no? Empiezan con las narraciones de las tribus, no estamos inventando nada nuevo. Lo que estamos haciendo es rememorar un poquito esa capacidad que tenían los narradores cuando no existía la televisión, no existía de transportar a las personas que están escuchando el término de narradores, que muchas veces eran los de las tribus hermanas, ¿no? Instalaron una mitología alrededor de una nación. Y decimos, bueno, todo ese poder encierra una mística. Es nada menos que eso, esa capacidad de los seres humanos de narrarnos, de tener historias, que queremos reconstruir para poder tener esa capacidad a la narración de marca, para tener formas potentes de conectar los sentidos y los sentimientos entre las audiencias y las narraciones de la marca.
bueno, todo eso fue esa discusión de vivir la carne propia, de meter a fondo con cosas. Bueno, necesitamos una mística, como si le diéramos un caramelo a una persona en la que diga, bueno, mira, este caramelo tiene el sabor de tu historia, un sabor inconfundible, un sabor único. Además, de hecho, bueno, tenemos como idea que está bien de los caramelos identificables para la gente. Pero bueno, Ah, son como claro, ideas que van ayudando a representar eso que queremos transmitir. total, total. Me encantó el origen de la empresa y cómo lo fueron relacionando y la historia que hay detrás. Em, ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que se enfrentaron juntos al construir el equipo y dedicarle tiempo completo a la agencia como tu propia agencia, ¿no? Sí. ¿Crees que hay algo que a lo que se hayan enfrentado? Me imagino muchos desafíos, pero ¿cuál crees que fue el más difícil de afrontar? Y el desafío más difícil es el síndrome del impostor. Y eso es algo que tenemos muy presente todos los que partimos. Porque es la sensación de creer que si uno está en la situación que yo estaba, en una agencia, bueno, alguna vez el momento en donde me anime a hacer esto por mi cuenta, a tomar las riendas y la responsabilidad de echar adelante, pienso, y es algo muy fuerte, ¿no? Porque de alguna manera yo sentía que trabajando en publicidad en una agencia, yo no había batallas que dar, estaba todo claramente conservado, yo era un participante de un proceso donde tenía mi zona de confort. Y salir de la zona de confort es exponerte a que tus propias hipótesis de trabajo te pueden llevar a darte cuenta que estás muy equivocado o que estás muy detrás de lo que querías en función de lo que es el mercado, de entender que hay maneras muy distintas de trabajar y que a veces a eso uno lo descoloca. Es como salir al mundo. Yo Claro, siento como que son distintos que se activan, digamos, uno, a ver, usa una metáfora poco feliz, no, pero es como estar en un zoológico y recibir, ¿no? Donde uno tiene un terreno para recorrer previamente fijado, y de repente uno es liberado en la selva, ¿no? En el medio del campo, y ahí uno tiene que sobrevivir, sabe que no va a recibir su comida, ¿no? Uno tiene que desarrollar ciertos instintos de supervivencia porque se pone a otros peligros y otras cuestiones. O sea, la libertad claro, del emprendedor viene de la mano con la necesidad de transformarse para vivir un mundo que de muchas oportunidades, de más hostilidades, no de más dificultades. Pero principalmente esa sensación de amado era la que me daba ese miedo al salto. Entonces, todo empezó a hacer trabajo freelance, empezando por intentar de alguna manera vivenciar esa idea de ser independiente, pero en la mano de tener la seguridad de un sueldo a fin de mes, ¿no? Eh, claro. y eso después, bueno, fue evolucionando con el tiempo. Fueron varios donde yo creía que iba a poder dar el salto para poder realmente vender a nivel económico y puramente emprendimiento propio, pero pasó mucho tiempo desde muchas decisiones, donde salían proyectos grandes, donde había posibilidades que quedaban en la puerta y a veces el proyecto no salía. Entonces decía, bueno, justo ahora que iba a poder tener el ingreso para dejar de mi trabajo, ahora viene esto y me tengo que quedar un tiempo más. Pero bueno, cosas que tenían que ver con un duelo de dejar de ser una persona que trabaja en la dependencia a la promoción de trabajar de manera independiente en Claro. este mundo de mayor implicación. Pero siento que fueron, después de todas las dificultades para llegar a esto, había dificultades internas que eran las primeras que trabajar y después dificultades con la puesta en marcha de un negocio, con la rentabilidad, con aprender a coordinar equipos, con aprender a relacionarse con clientes, para saber relacionarse con clientes que nos Perdón. sirven y saber cuáles no. Porque hay, Perdón, hay un montón de cosas que Germán. sí, habría que ver, claro, si lo graba de mi lado. Bien, Dale. bueno, Bueno, Mario, la pregunta en la que quedamos era sobre el síndrome del impostor, habíamos estado hablando.
O yo era la pregunta de cuál era la parte más difícil, ¿no? Sí. La pregunta era los desafíos. ¿Cuáles eran los desafíos que había Claro, tenido en su viaje emprendedor? claro, ¿cuáles fueron los mayores desafíos en tu transición como equipo, como dueño de una agencia de publicidad? ¿Cuál fue el mayor desafío que tuvieron en ese momento? Me imagino que habrán sido muchos, pero siempre hay uno que se destaca y al que nos vamos enfrentando, ¿no? ¿Nos podrías comentar a ver qué Bien, seguramente fue perfecto. ¿Ahí me desafío? escuchan bien? Sí, Sí. sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, repasando un poquito algo que mencionaron ustedes, que tiene que ver con el síndrome del impostor, hay una gran pista de los obstáculos, pero como que quisiera hacer alguna división entre lo que son los obstáculos internos, ¿no? Que a uno le pueden dar el camino para convertirse en un emprendedor, y otra cosa son los obstáculos externos que tienen que ver con las características formales, las dificultades económicas, de conseguir clientes, de aprender determinadas herramientas para hacer viable un emprendimiento, ¿no? Pero lo mío Claro, empieza en una agencia de publicidad, ¿no? En donde yo sentía que había cuestiones de expresión de las ideas, de formas de trabajo, que si bien estaban aseguradas, yo sentía que había cosas que yo quería explorar y quería buscar en función de esas posibilidades, ¿no? Entonces, digo, como mi origen era, por ejemplo, de redactor publicitario, ¿no? Y hay toda una gran discusión acerca de lo que es los orígenes del copywriting y otras cuestiones. Yo vi, por ejemplo, toda la transformación del copywriting, que empezó a aparecer una línea de lo que era lo que se llamaba el copywriting de respuesta directa, que empezó a ser incluso más importante que el copywriting publicitario a partir de cambios, ¿no? Y a veces uno claro, pensaba desde cierto sentido de soberbia, de trabajar en publicidad, decir, bueno, no, copywriter soy yo, porque trabajo en publicidad, ¿no? Y de repente venían copywriters con un nivel de conocimiento increíble, que lo único que hacían era poner en evidencia que a uno realmente le faltaba mucho que aprender, ¿no? Y ese es uno de los peligros que tiene asumir un paradigma de estar en un lugar, estar en esa zona de confort, donde uno asume ciertas verdades como las únicas, como que el mundo es un mundo chiquito, ¿no? claro. Pero que tiene que ver con la lógica de la publicidad, que en algún caso pasa que algunas agencias lograron adaptarse a determinados cambios y transformarse y otras no, ¿no? Pero yo vengo de una época en la que la visión de la publicidad fue atravesada por la aparición de Facebook, de las redes sociales, ¿no? Claro, Inicio mi profesión trabajando directamente campañas publicitarias que tenían que ver con radio, gráfica y televisión. claro. Y a lo sumo algún banner para internet. Estamos hablando del tiempo del ñaupa, como le dirían en mis pagos. Sí, Pero que esa transformación implicó la aparición y la complejización de un montón de cosas que a mí me obligaron a aprender un montón de herramientas nuevas y a salir de esa zona de confort, ¿no? Y que eso fue para mí el puntapié inicial para, de alguna manera, empezar a transformar y hacer el clic en mi cabeza para el camino emprendedor, ¿no? Y claro, eso también venía de la mano con un involucramiento fuerte en las posibilidades que había en las agencias, que era la posibilidad de trabajo en actividades audiovisuales, con lo que yo me fui como cruzando un poco el charco, me gustaba mucho participar de los equipos de producción, claro, y que en el medio aparece esta posibilidad de vincular estos dos mundos que tenía que ver con el origen del guión cinematográfico, ¿no? Y que es la perspectiva que origina de alguna manera una de las vertientes de lo que es el storytelling, ¿no? En esta cosa que es archiconocida por los guionistas cinematográficos, que es el camino del héroe, ¿no? claro, Y que de alguna manera desde hace varios años hay muchos teóricos y muchas potencialidades que vincularon esa estructura narrativa del storytelling a la comunicación de marca, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que de alguna manera armó la receta para saber qué era lo que yo quería expresar, para poder volcarme en una idea que expresara más lo que yo quería contar desde mi trabajo en la comunicación de marcas, que vinculara de alguna manera la posibilidad narrativa del storytelling, ¿no? Aplicado a claro. marcas, y la actividad audiovisual con la que me asocié con mi amigo personal Sebastián Penazzini, que es director de fotografía Ujú, de cine, y de alguna manera unimos dos mundos, ¿no? El de claro, la posibilidad de crear ideas y de pensarlas, y la posibilidad de llevarlas a cabo con el mayor nivel de aprovechamiento de esa idea para tangibilizarlas, ¿no? ya está. Entonces, Germán, tengo una duda. ¿Tú te encontraste con esto del guión y el cine
solo cuando estabas trabajando en la agencia o desde antes, de pronto de niño, venías con un gusto por temas de hacer guiones, de pronto una película favorita que viste que te gustaba y en ese momento hizo Sí, clic, fue solamente en ese momento que me gustaría conocer si fue así, ¿Qué te inspiró? que te sí, sí, inspiró. creo que hay una... A ver, primero son cosas casuales, después tenía que ver con la forma en la que yo me involucraba con mi profesión. De alguna manera, yo siempre fui un escritor como bastante orientado a objetivos en mi trabajo, y la parte del guión era porque yo necesitaba tener más herramientas para narrar ideas y Claro. sentía que era una gran posibilidad, y eso me fue acercando por interés a partir del trabajo, me fue acercando a otros estímulos. De hecho, antes de dejar mi trabajo en una agencia, me embarqué en el desarrollo de un documental sobre un Ujú. pueblo que estaba desapareciendo, y bueno, fue un proyecto muy lindo, pero también me dio como un aprendizaje y una llegada a que decir, bueno, mirá, hay un tema con la publicidad que es que vos tenés que contar una idea, tenés que contar una historia en 30 segundos, en un minuto, ¿no? Y de Sí, repente teníamos la posibilidad de contar algo en una hora, ¿no? Entonces aparecen como otras posibilidades, otros formatos que a uno le abren la cabeza y dicen, pero ¿por qué las cosas tienen que ser extremadamente breves? Porque bueno, uno puede discutir después el trasfondo histórico de la publicidad que tenía que ver con un objetivo comercial, pero ahora no hay ninguna razón para que las historias tengan que ser breves, a menos que no tengas algo interesante para contar, ¿no? claro. Porque de alguna manera uno dice, pero la gente no presta atención, ¿no? Que a veces uno lo escucha, no, la gente tiene poca paciencia. Bueno, preguntarle a esa misma persona cuántas temporadas de la serie que le encanta vio en Netflix, ¿no? Claro. Y de repente Total, sí, la total. tuviste sentada en la silla 5 horas. Entonces el Ah, problema no está en la atención de la gente, el problema está en las historias que son para esas personas, ¿no? Total, total. Eso es yo clave. maratoneo series coreanas de 16 20 capítulos, me las veo de un tiro. Entonces, ese tema Y de que nadie escucha historia ni las ve, pues se cae por tu peso. Por su propio peso, sí. Y sobre el documental que decías que fue muy lindo, ¿tuviste la oportunidad de hacer más documentales? ¿De qué estilo te gusta el cine, trabajar, o qué te llama más la atención? bien, a ver, de hecho me confieso como una persona que no soy tan cinéfila, ¿no? Y que a la Ah, vez también hay cosas que me interesan y me llaman la atención desde cuestiones que tengan que ver con la estética, con una narrativa, pero digo, en general, digo, si es por sentido del humor o por cuestiones, me gusta el humor negro de Alex de la Iglesia, me gustan los gags, a ver, tengo mucho la cuestión de fondo publicitaria, pero después, digo, me encantaría tener la capacidad narrativa y estética de Wes Anderson armando planos mm, totalmente simétricos. Digo, hay mucho, pero digo, tampoco claro, me puedo ni jactar de ser una persona conocedora. Es más, de hecho, muchas de las exploraciones y descubrimientos que puedo llegar a tener a nivel narrativo tienen que ver con, bueno, buscar una referencia para una idea y tal vez descubrir un director, descubrir una referencia, ¿no? claro. Que lo pueda trabajar de alguna manera. Digo. Entonces, de repente, bueno, uno quiere ser más surrealista. En publicidad, en una época estaba más de moda Michel Gondry, que era un director de publicidad y tenía películas y eran todas surrealistas. De repente estaba David Lynch, ¿no? Claro, Bueno, sí, o sea, uno puede tomar lo que quiera, pero tal vez el nivel de conocimiento que uno puede tomar, sabiendo que la narrativa del storytelling aplicado a marcas no depende específicamente de nutrirse del cine, ¿no? Pero claro. sí es muy bueno ver cine para analizar estructuralmente las historias que funcionan, ¿no? Sí, Es decir, sí, sí, uno, total. bueno, tiene la oportunidad de agarrar un guión de Tarantino, ¿no? Que por ejemplo lo pude ver el guión de Malditos Bastardos, ¿no? O Ah, de sí, Bastardos sin Gloria, bueno, no sé cómo era el nombre, pero de repente el Bastardo guión sin está gloria. escrito de manera muy simple, ¿no? Claro, Y digo, todo lo que pasa en la película, ¿dónde está? Está escrito, pasó, ¿no? Esa es la, claro, la, la gran cuestión que tienen que ver con algunos guiones, que el acto de ser guionista de cine es algo muy complejo, ¿no? Hay que saber transmitir, hay que saber usar las palabras adecuadas, hay que saber adjetivar lo justo, porque si no uno tiene que entender que en esa narrativa de cine, cada palabra representa una imagen y una claro. acción. Y si uno no representa esas palabras, esas imágenes con acciones, está haciendo literatura, está escribiendo en prosa, ¿no? Entonces, de Claro. repente, el guión tiene una duración, tiene reglas, tiene formatos, y a la vez es una herramienta de expresión creativa impresionante.
Entonces, bueno, empieza a confluir todo eso. Entonces, si uno tiene una influencia de un director o encontró algo, bueno, ¿cómo lo transmito estéticamente en una acción? Y tal vez es un adjetivo, tal vez es Claro. una palabra, tal vez es una indicación que va para construir esa esencia de la historia y llevarla como a otro nivel. Hablando Pero bueno, sí, de me voy por las ramas, esencias, como verán. Sí. no, tranquilo. No, me encanta escucharte, así que hablando ahí que mencionabas de la esencia de las historias, cuando llega un proyecto, un cliente o alguien con una intención de que los ayudes con tu equipo, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo detectas en qué te gusta trabajar primero? ¿Tienes algo muy estructurado o tienes diferentes formatos o sistemas y los implementas? ¿Cómo es tu Bien, forma de trabajar? O bien. sea, ¿cómo A ver, haces para llegar a esas historias que funcionan para esa marca? Ujú. perfecto. Voy a intentar habilitar el video. A ver, ahí me trabo, si no volvemos a lo anterior. Bueno, Vale. ¿Estamos bien? por ahora sí, sí, Por te ahora sí. Si escuchamos. llegamos a tener dificultades, bueno, pongo un poco la cara y después vuelvo a mi foto. Genial. Pongo una manito así. Me quedo con la mano levantada, la voy moviendo para que ustedes se den cuenta que no me quedo trabado. Claro. Eh, bueno, no, para ir a esta pregunta, de hecho, la transformación más importante y más radical que nosotros tuvimos en términos de trabajo es aplicar una estructura de storytelling a la forma en la que trabajamos con nuestros clientes. Entonces, a Ujú. eso nosotros lo denominamos un framework de storytelling, un marco teórico y práctico de storytelling para trabajar con los clientes. Entonces, esto pasa de la misma manera que se escribe un guión, de la misma manera que se produce una historia, y esto también va a la definición de lo que es la creatividad. O sea, la Claro, creatividad de la nada no existe. La creatividad es un input de información, de data, de curiosidades, que eso después tiene un ordenamiento o un reordenamiento para convertirse en otra cosa, ¿no? Entonces, el primer paso para contar una historia es aprender a escuchar y observar. Y esto va en función de nuestros clientes, ¿no? Entonces, nuestro claim tiene como alguna pista escondida en Misticable, que es: te ayudamos a descubrir el poder de tus propias historias. Nosotros claro. lo que hacemos, había una analogía de un libro muy bueno que es de Stephen King, que se llama Mientras escribo, On Writing, y él Buenísimo. usaba una analogía que es la cosa más poderosa que he visto para contar historias, ¿no? Entonces decía que el trabajo de un narrador es como el de un arqueólogo o un paleontólogo. Entonces el paleontólogo tiene que partir de una idea de que hay una criatura oculta abajo de la tierra, y lo único que tiene que hacer él es descubrirla. Entonces el trabajo del narrador es un trabajo minucioso, es un trabajo de identificar qué es potencialmente la parte de una historia, y después uno de repente se va a encontrar con un fémur gigante de dinosaurio y va a poder armar un tiranosaurio rex, ¿no? En Claro. términos de historia. Y con esto pasa lo mismo, ¿no? Nuestro trabajo de paleontología con un cliente es hacerles un cuestionario mortal, que ya lo bautizamos como el cuestionario tortura. Básicamente preguntarles todo lo que a nosotros nos pueda significar algo de una historia, pero también ponerlos en conflicto con esa indagación de quiénes son, por qué debería creerte, qué es lo más Claro. importante que tenés para contar si tuvieras 10 segundos frente a tu cliente, ¿no? Preguntas complicadas que han generado distintas situaciones, como diciendo, no puedo con esto, clientes que dejaban la comunicación una semana porque estaban en un estado de agobio, pero simplemente porque se estaban enfrentando a preguntas que son las preguntas más difíciles, ¿no? Las preguntas que uno nunca se hace. Claro. Y que en una marca son fundamentales. ¿Quién soy? ¿Qué tengo para decirle? ¿No? ¿Cómo conecto con mi cliente? ¿Por qué mi cliente debería creerme? ¿No? Claro. Entonces hay un montón de bases que tienen que ver con ese descubrimiento, que invitan a una conversación con el cliente para empezar a indagar en las historias. Y de Total. repente van apareciendo algunas pistas, algunos huesitos, que se van articulando en función de algo muy importante, que es la diferencia del storytelling en la manera que lo entiendo yo, asociado a marcas, o la narración, porque sí, es que al igual que el copy y la escritura, ¿no? Tiene un objetivo comercial, ¿no? Estamos hablando de un objetivo de comunicación de marcas. Vender es un concepto muy amplio, ¿no? Uno puede Claro. decir vender, pero bueno, vender puede ser un llamado a la acción directo, pero también vender puede ser un proceso de construcción de valor de marca que termina en un llamado a la acción, ¿no? Entonces, nosotros estamos más como al lado del primero.
Estamos en la idea de generar una empatía importante de las marcas con las personas. ¿Para qué? Para que esas marcas sean buscadas, que generen nexos emocionales con los clientes, para que estén aptos con el terreno firme para recibir una propuesta de valor y comprar, ¿no? De la manera que trabajamos nosotros, es decir, de alguna manera un branding, una construcción marcaria audiovisual. Entonces, una vez que encontramos esos puntos, definimos a los públicos muy minuciosamente. Sí. Ahí empezó. ¿Ahora sí? Escucho. No, se estaba empezando a trabar. Bueno, Sí, quítale la cámara. Sí. Ahí va. Sí. Volvemos a mi foto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. ¿Ahí? Sí. Bien. Entonces, en este punto, había, por ejemplo, una definición muy técnica de la forma de segmentación de la publicidad, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, nosotros entendemos que hay un tipo de segmentación, tampoco me voy a poner en técnico, pero una segmentación demográfica o cuestiones que tengan que ver con variables de lo que llaman duras, no alcanza para un mercado tan específico y sobre todo para algunos segmentos que nosotros apuntamos, que es principalmente el B2B, que es de empresa a empresa, ¿no? Claro. Entonces lo que nos dimos cuenta es que hay que definir las emociones, los miedos, los problemas, los obstáculos de los clientes para poder crear una historia donde ellos sean los protagonistas. Entonces ahí aparece como uno de los puntos más importantes de nuestra definición de storytelling. Vos no sos el protagonista como cliente. El protagonista de la historia, de la marca, es su propio usuario, su propio cliente, la persona que experimenta la historia, ¿no? Entonces, si uno empieza a pensar un poquito estas cuestiones en términos de narrativa y se basa en este esquema del camino del héroe, uno entiende que hay un héroe con una necesidad, ¿no? Con un problema. Claro. Y si ese héroe no tuviera un problema, no tendría historia, porque no habría movimiento. Esto en narrativa y hasta en dramaturgia se conoce como el conflicto desencadenante, ¿no? Si no hay un conflicto desencadenante, no hay historia. Sencillamente una persona que se quedó en el patio de su casa y fin, ¿no? Pero de repente hay algo que le pasa, hay una necesidad urgente, hay un deseo que lo moviliza a querer encontrar algo, una solución a su problema, o tal vez un medio para alcanzar su deseo, porque tampoco tienen que ser problemas solamente las cosas que le pueden interesar a una persona, ¿no? Resolver un problema o satisfacer un deseo irresistible de alguna manera. Y que esto una pregunta sobre lo que acabas de decir. ¿Sí? En copy de respuesta directa, como vos decías, suele pasar mucho eso, que el cliente, o por lo menos me llegó a pasar, que el cliente se niega a poner el protagonista, al usuario como protagonista y creerse como protagonista. Me llegó a pasar eso, como que no entendiera por qué tengo que poner a mi cliente como el protagonista de la historia del componente publicitario que estamos creando. Pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuanto más grande la empresa, es más grave la situación. Y lo único que tiene que hacer es, desde el convencimiento profesional, es dar la batalla. A mi parecer, siempre va a ser un error la idea o el paradigma de lo que yo llamo el ombliguismo, que es el cliente que se mira a su ombligo y dice, qué lindo mi ombligo. ¿Te gusta mi ombligo? Y no me interesa. Uy, qué linda mi norma ISO 9002, mi ISO 14000. No sé ni de qué se trata, pero ponen esos sellos, esas cuestiones que son convenciones de mercado en grandes empresas, y que lo único que hacen es no basarse en las necesidades reales de un cliente, porque el mayor problema que puede tener una marca es la soberbia de asumirse imprescindible, incluso más imprescindible que sus propios clientes. Acá hay una sola realidad, que es una marca sin clientes no existe. Tal cual. Definitivamente no existe. Entonces es más importante el cliente que la marca. Y a algunos les cuesta mucho entender eso. Les cuesta mucho entender que el lugar del protagonista que vive la historia tampoco es el de la persona más sabia o con más autoridad, ¿no? Porque justo dentro del marco del storytelling aparece una figura muy importante que es la del guía, ¿no? El mentor. Claro. Es más, de hecho, creo que era de una historia, que era Mentor y Telémaco, ¿no? Que Mentor la figura del mentor era un personaje que se llamaba Mentor, que era alguien más sabio, que ya recorrió un camino y que puede guiarlo para resolver su problema. Entonces,
el héroe lo que tiene como definición, tiene un problema, tiene un conflicto. El héroe no está Total. completo, porque si está completo no necesita hacer una aventura, ¿no? Partimos de que todo camino del héroe es un camino que implica que haya que avanzar hacia algún lugar para alcanzar un objetivo, ¿no? Alcanzar el elixir. Estas cuestiones que se habla de las historias de la antigüedad. Claro. Pero si Y en la marca esos entiende que no. casos, sí. Sí. Cuando no entienden los clientes, ¿cómo hiciste para abordar ese tipo de clientes que son difíciles de hacer entender o de llevar por el camino? ¿Los lográs convencer o no has tenido ese tipo de... Te encontrás con la dificultad, pero tenés ya un sistema para poder Sí. abordarlos o directamente decidís no trabajar porque es algo que no te interesa contar, que no te interesa que forme parte de tu background? Sí. Yo creo sencillamente que una marca que no entiende este paradigma no va a poder hacer una comunicación efectiva. Creo que es un Tal error cual. de concepto no pensar en las audiencias. Es algo elemental desde la comunicación. Entonces, Ujú. esto es una discusión más vieja que la publicidad misma, ¿no? Creo que era una frase atribuida a David Ogilvy, que decía Sí. algo así, o tal vez era de otro publicitario famoso, pero decía, si usted va a ladrar, ¿para qué se compra un perro? ¿No? Sí, Porque, o sea, y bueno, yo desde mi trabajo en publicidad también decían, bueno, pero no somos médicos. O sea, era como una cosa que te quitaba responsabilidad y la otra te mataba, porque cualquier cliente se va a meter en diseño, se va a meter en las historias, se va a meter a opinar a sí, fondo en un montón de cosas que a un médico no se las discutiría, ¿no? Entonces, total. hay una Exacto. cuestión que tiene que ver con la construcción de la reputación, de la autoridad, de que hay que entender los lugares adecuados de escucha al cliente, donde el cliente tiene que meterse a fondo, que es en el momento de indagación en la marca. Y hay momentos en Total. los que el cliente tiene que confiar en la propuesta y en la manera que uno tiene de trabajar. Pero eso también es una construcción, a mi entender, de cómo uno va calificando a sus propios leads, ¿no? Sus propios clientes. Yo, de hecho, Claro, bueno, tengo actividad en LinkedIn y publico estas ideas, ¿no? Y de claro, repente, si alguien quiere saber cómo pienso y cómo yo concibo la comunicación, va a decir, esto es para mí o no es para mí, ¿no? total. Tal cual. Pero nosotros tenemos un framework que es de esa manera porque tiene un fundamento y nosotros lo hemos demostrado con efectividad para los clientes, ¿no? Pero es permanente que en el medio de esa discusión el cliente quiera ser protagonista de alguna manera y hay formas en las que el cliente puede estar en el centro de la escena desde el lugar correcto, que es el lugar del guía. O sea, hay un momento Claro, en el que el cliente puede hablar de toda su autoridad porque necesita convencer a su audiencia de que tiene un plan, de que lo puede llevar a cabo, ¿no? Hay cosas elementales que tienen que ver con la construcción de la reputación, que a veces se confunde con ser el protagonista, ¿no? O mm, sea, uno totalmente. puede, llegar a un cliente y decir, bueno, mira, lo que tu cliente necesita saber, no necesita saber lo maravilloso que sos. Lo que necesita Total. saber es por qué te tiene que creer y vos tenés que resolver su problema, su necesidad a dos niveles, ¿no? A un nivel interno y a un nivel externo. Vos tenés que Claro, resolver su problema de una forma lógica, racional, porque ese aspecto es muy importante, pero en el fondo el cliente te va a tomar consideración porque lo entendiste, porque lograste empatizar con su problema. Entonces, eso es el factor más fuerte que tiene que ver con el storytelling. Cuando uno cuenta una historia y cuando uno se emociona con una historia es porque se identificó. Es, totalmente. es más elemental que eso. O sea, si uno llora con una película que está viendo en una pantalla o se emociona, le pasa algo, es porque se está sintiendo parte y hay una parte de uno que está siendo representada en esa narración. Lo mismo pasa con un cliente que siente que es comprendido por una marca, por un guía, ¿no? Y ahí empieza a tener otro lugar y la marca empieza a tener un poder impresionante sobre esas audiencias. Entonces también es algo Totalmente. como para Increíble. pensar Sí, en reflexionar como mucho sobre argumento. eso. Sí, lo decimos porque Una bueno, llegan pregunta. Ah, emprendimientos, emprendedores que por ahí tienen ese problema y siguen como dando vueltas sobre ese problema, que no tienen que ver por ahí con la comunicación y todo. Y está bueno que nos des tu perspectiva y reafirmes eso porque que es la diferencia entre un emprendimiento que sigue avanzando y el que no. Claro. Eh, te quería perdón, sí. preguntarte sobre
aquí solemos preguntar por esos desafíos donde como héroe tuviste un bache y luego volviste a subir. ¿Tienes una historia para contar de ese estilo en tu viaje emprendedor? Sí, mucho. Primero que el tema tiene que ver con la habilidad más importante que tiene que tener un emprendedor, que es aprender a vender. Y la segunda cosa más importante que yo aprendí es que vender no es lo que me decían de vender y atosigar. Vender es ayudar. Claro. Vender es empatizar para mí. Entonces, todo lo que tiene que ver con las dificultades del emprendimiento y los baches y los altibajos tiene que ver con los ingresos. Tienen que ver con la capacidad que tiene uno como emprendedor de conseguir clientes. Esta es la realidad. Donde uno Claro. tenga clientes, tenga la manera predecible o tenga la seguridad de que uno puede resolver una necesidad que existe en el mercado, los clientes van apareciendo. Y es difícil encontrarlo porque a veces uno busca explicaciones en otras cosas, ¿no? Entonces uno tal vez se autoconvence de que lo que tiene funciona o no, y la verdad que tal vez lo que está fallando es la forma de encarar la relación con los clientes. Claro, totalmente. Ya. Y veo que has trabajado con grandes marcas, Danone, Cencosud, Super Hábitos. ¿Hay alguna de estas empresas con las que hayas disfrutado mucho, una historia que te haya apasionado contar y de la que estás muy orgulloso? Sí, la verdad que nosotros siempre pensamos una historia que tenga algo distinto, que deje una huella en el cliente, y siempre todos nuestros trabajos han sido de tratar de explorar algo nuevo, ¿no? Con cada uno de esos clientes yo puedo recordar alguna pieza, obviamente que no todas tienen que ser de la gran actividad publicitaria ni nada, porque es la forma en la que trabajamos también con un emprendimiento que es a escala, no somos una agencia gigante, pero hay muchas oportunidades de las marcas para trabajar muchos escenarios de comunicación que pueden ser territorios nuevos, ¿no? Como por ejemplo, para Cencosud trabajamos una campaña de diversidad que tuvo un montón de piezas que nos gustaron mucho. De hecho, para Danone recuerdo haber hecho un material que tenía que ver con una temática aburridísima, como lo que se llama compliance. Compliance es la Sí, gestión de políticas las de políticas cumplimiento, de ¿no? Y cumplimiento. generalmente fue un material que empezó siendo de e-learning, ¿no? De capacitación de una temática específica, y que terminó siendo una campaña de comunicación interna sobre la posibilidad de ser parte de algo que tenía reglas de juego claras, ¿no? Y de Claro, repente generamos un cortometraje que involucraba como actores a los propios empleados de la empresa, ¿no? Y pasaban cosas súper interesantes alrededor de eso, en la que siempre, bueno, uno pensaría, oh, no, este tema es aburridísimo, no, esto no sirve para nada, no. De hecho, las mayores posibilidades de hacer algo creativo están en las cosas que originalmente no están concebidas como creativas. Y a eso le damos mucha prioridad. claro, claro. Eh, Otra pregunta, Germán. Tú tienes un equipo de trabajo, ¿sí? Y todos, ¿cómo es el proceso para atraer esos clientes actualmente? ¿Cada uno trabaja su marca personal en LinkedIn o cómo es? sí, a ver, es importante, en general, como que siempre la marca que nosotros creamos con mi socio, con Seba, es un tercero, ¿no? Misticable es una marca que hasta cierto punto nosotros creemos que adquirió vida propia, y tiene sus expresiones, porque también es lo que la gente piensa que puede llegar a ser, ¿no? Y cuando nosotros preguntamos a nuestros clientes qué experiencia tuvieron con nosotros, hemos descubierto muchas cosas lindas, que no las teníamos en cuenta y que empezaron a ser un valor. Pero de alguna manera nuestras marcas personales alimentan esa marca. Y de repente, bueno, yo estoy más enfocado en las narrativas, en el storytelling, y Seba está más enfocado en la narrativa de la construcción audiovisual de esas historias. Entonces, como que Claro. los dos trabajamos nuestras marcas personales, cada uno con su impronta, en la que sumamos, digamos. Si hacemos storytelling audiovisual, yo soy la cara visible de storytelling, y él es la cara visible de la parte audiovisual. Pero en el fondo, detrás de bambalinas, trabajamos todos juntos, y de hecho nuestras habilidades se van corriendo siempre al área de especialidad del otro. O sea, Seba aprende mucho más de storytelling con el empuje que yo traigo con cuestiones conceptuales, y obviamente él me forma en términos de producción audiovisual y de cine, ¿no? Entonces, ahí se produce ese puente que en la actividad siempre fue como un punto de dolor, ¿no? Siempre que una gran marca tiene que trabajar, a veces se encuentra con una agencia
que dice poder producir audiovisualmente y tiene un desperdicio de recursos y de optimización que no es propio, y de hecho hay un montón de productoras que no tienen las herramientas necesarias para indagar en la comunicación de la manera que nosotros entendemos que es trabajar a fondo con una marca, ¿no? Es como correrse un poquito. Nosotros buscamos integrar esos dos mundos de la manera más profunda posible a través de nuestras especialidades. Claro, claro. ¿Y cómo te mantienes el día a día con las nuevas tecnologías y las tendencias para asegurar a tus clientes, digamos, estar a la vanguardia? ¿Hay alguna tendencia actual que consideres especialmente crucial en los próximos años para tu empresa? Sí, a ver, de hecho es pensar un poco en voz alta, ¿no? Esto de compartir el sofá. Ujú. Primero, no hay ninguna tendencia que asegure la permanencia de otra, ¿no? O sea, esto es una indagación permanente. Para mí, Sí, sí, sí. la capacidad de innovación es un estado de apertura a nuevas ideas, a exploraciones, a iteraciones de pequeñas pruebas con pequeños costos y pequeños errores que nosotros permanentemente asumimos en cada uno de nuestros trabajos. O sea, si nosotros a un trabajo le podemos meter un trabajo audiovisual, se puede convertir en una pieza interactiva, lo intentamos. Si queremos explorar un formato de, no sé, de 360, también lo hacemos. Y eso, de hecho, bueno, es algo que nos tocó muy de cerca, porque el año pasado hicimos un trabajo que nos gustó mucho, que fue muy lindo, que era el desarrollo de una marca, de una serie de eventos sobre inteligencia artificial de una de las universidades más importantes de Argentina, que es la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Y de hecho, bueno, participamos en el desarrollo de la marca, de la construcción, de toda esa conceptualización inicial. Hicimos una serie de spots y eso terminó en una cobertura audiovisual de un evento que duró 5 horas y que tenía oradores de primer nivel. Y que, bueno, decíamos, bueno, ¿dónde está la parte de las historias? Y bueno, una historia es todo esto. Lo que pasa es que tiene facetas que son indescriptibles. De repente es una pieza digital que está conectada con la marca, es un sitio web que tiene un llamado muy concreto a la acción y a la información. Teníamos una pieza publicitaria que era de indagación sobre qué iba a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Estos dos mundos en los que se podía caer, ¿no? Un mundo idealizado que es el fin de todos los problemas, hasta de las enfermedades humanas, y otro que está lleno de bombas atómicas, ¿no? Entonces lo representamos de alguna manera con un espejo, ¿no? Porque eso que pasaba con la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial tiene que ver con una gran caja negra que lo que hace es nutrirse de toda la información que han generado los seres humanos. El entrenamiento de ChatGPT está dado por nosotros que nos metemos a preguntarles cosas, ¿no? Entonces, estamos entrenando gratis un algoritmo que lo que está haciendo es representar determinadas cualidades humanas con una perfección tan grande que algún día las va a poder superar, ¿no? Y de alguna manera eso es un espejo. Es decir, uno como copy, como creativo, piensa, la creatividad es una atribución de los seres humanos, y de repente aparece una máquina, ¿no? Uno de estos motores como Midjourney, con la que una persona crea una obra y gana un concurso de arte. Claro. Entonces no está tan seguro de qué es atribuible como valor agregado a uno como persona. Y a veces eso se pone en duda, decir, bueno, ¿qué es propio de mí? ¿Qué no es automático en mi trabajo, ¿no? ¿Cómo yo busco la esencia de mi manera de expresarme? Y eso me ha llevado a replantearme la exigencia de mi propio copy, de mi propia exposición en un posteo que yo haga para LinkedIn. Digo, a ver, acá hay algo que lo podría decir una máquina hablando de sí misma, y yo creo que no, porque estoy hablando de cosas personales mías. Y me parece que esa cuestión que alguna vez la escuché de algún publicitario famoso, creo que era Carlos Bayala, que hablaba de la necesidad de la imperfección del arte. O sea, el error. O sea, las máquinas y las tecnologías son tan perfectas que funcionan imitando la perfección y se van volviendo cada vez más semejantes, ¿no? El día de mañana va a aparecer la campaña perfecta de textos que está pasando, y acá están los 20 títulos de copy que más convierten, y de repente uno ve la red y ve mailings inundados de esos mismos copies. Los mismos. Y bueno, no, ahora esto no va a convertir más, porque esto ya se detecta que hay fórmulas recurrentes que están aplicando a eso. Entonces me parece que el potencial de una historia tiene que ver con esa originalidad, con esa imperfección, con esa autenticidad,
que ponga algo que la tecnología por el momento no puede emular de una manera tan profunda, digo. Ese lazo emocional que puede generar una historia, pero no por la historia en sí, sino porque esa historia se interesó en alguien y en saber quién era una persona, ¿no? Y tratar de conectar emocionalmente con ese aspecto. Claro, claro. Germán, precisamente hablando de historias, hace poco hablaba con una amiga, ella compró un curso X, ya, curso X para aprender no sé qué, no me acuerdo, y entró a las sesiones, pues, al curso grabado, y resulta que no era un directo, no me acuerdo bien, pero se notaba cero errores, cero muletillas, cero expresiones que suele tener uno cuando se está expresando así sea grabado. Y ella decía, mira, era tan perfecto, Mario, tan perfecto que me aburría. Yo quería ver que tuviera su muletilla de cualquier cosa que suele tener un humano, y yo no seguí viendo este curso porque me daba tedio, porque yo sentía que estaba viendo un robot hablándome. Entonces, cuando tú hablabas de la naturalidad, sí, hay algo que todavía no puede reemplazar una máquina, es la naturalidad que tenemos para expresar Sí. cosas, ¿sí? Y por eso se hace tan importante lo que decías en LinkedIn de ser nosotros, con la imperfección, a veces nosotros ambos somos redactores y nos equivocamos también, y ya bueno, eso es parte de ser humano, no somos perfectos. Sí. Total. Y sobre todo para los emprendedores hoy en día que tengo que conseguirme a ChatGPT como sea para hacer todos mis contenidos para que salgan perfectos. Y de pronto no se dan cuenta que tu cliente no está buscando que seas perfecto, sino que dime cómo me ayudas. Sí, sí, Dime cómo me genial. ayudas. Sí. No, comparto completamente. Es muy bueno el planteo. Ujú. ¿Querías decir algo, Juli? Sí, No. me imagino que en la vorágine del trabajo, no sé si has logrado equilibrar, has tenido momentos donde tenés varias marcas al mismo tiempo, o ya tenés un sistema a nivel personal para mantener el equilibrio, ¿no? Y dedicarle a otras actividades. Queremos saber si tenés interés entre esta parte de tus hábitos emprendedores, llevarlos también a la parte de negocio y mantener un equilibrio. ¿Cómo has hecho esa gestión? ¿Hay alguna recomendación que tengas al respecto? Sí, yo creo que la primera recomendación es conocerse a uno mismo en función de cómo uno emprende, ¿no? En mi caso soy Ujú, una persona que se apasiona con un proyecto y le mete mucha intensidad. Entonces ujú, yo típicamente, y creo que es algo de los criterios de conformación de Misticable, es que, por ejemplo, nosotros trabajamos por proyecto, no trabajamos con una cuenta de lo que a veces se conoce como un fee. Yo entiendo que claro. los procesos creativos tienen un ciclo, tienen un inicio y tienen un final. Entonces nosotros proponemos proyectos completos, pero con fecha de inicio y término, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con el algoritmo de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos periodos de intensidad y periodos de descanso, sabiendo que uno no puede mantener una intensidad del 100, porque uno pone el 120% en un momento, después tiene que tener un 80% para compensar, ¿no? Entonces, yo creo que aplicado a mi vida personal, hay momentos donde me meto de lleno en el laburo, donde hay proyectos que son apasionantes, los que me demanda absolutamente el tiempo, y después, bueno, me podré tomar una semana para descansar todo lo que trabajé de más en eso. Si fuera Ujú, posible llevarlo adelante, me parece que sería una gran fórmula para lograr un equilibrio entre como la expresión del trabajo, ¿no?, que tenemos claro. y la vida personal, pero sobre todo teniendo en cuenta una cosa muy importante que es, acá lo tengo a mi socio enfrente, pero bueno, que me está mirando y está probando lo que digo, que es, uno está haciendo lo que le gusta. Es muy importante eso. Claro. Uno hace lo que, no, esto de que encuentra un trabajo que te guste y no Tu trabajarás ni un día pasión. más. No, es mentira. Uno va a trabajar como un perro, pero va a hacer algo que le guste. Y eso va a permitir determinados movimientos de acuerdo a la ambición que tenga con sus objetivos para sentirte realizado en algo que uno crea, ¿no? De repente nosotros estamos transformando historias que nos apasionan en cosas que podemos ver, ¿no? Justo tenemos un trabajo que tiene un costo muy alto en términos de producción. Es más, de hecho, ahora estamos en el medio de un rodaje. A ver si Ujú. yo les voy a mostrar un poquito, a ver si se puede. Pero por eso también estamos en un ámbito bastante caótico.
pero Claro. les voy a mostrar para que tengan para el podcast un poquito de Un cine. A contexto. ver si exactamente. O sea, en este momento estamos en esto. A ver, mostrar la Ah, cámara. Eso es una cámara Sony. Bueno, acá estamos en el medio de un rodaje, que de hecho estamos haciendo un largometraje independiente, que lo está dirigiendo mi socio. Pero de repente genial. es algo que está surgiendo ahora, ¿no? Y dije, me parece un buen momento, porque después dije, me meto en un bar, me voy a mi casa, ¿no? Para tener la charla como muy, muy a conciencia con ustedes, pero acá estoy en el medio de un lugar, ¿no? Como acobachado mientras suceden las cosas, ¿no? Claro, A mí me claro, parece que es una buena manera de ver, digo, hay que encontrar el equilibrio entre poder estar compartiendo estas ideas ahora y ver que el laburo, el trabajo esté pasando, claro. ¿no? Porque no hay mucha diferencia. De repente, con lo que yo me nutro, ¿no? De la charla con ustedes, me lo llevo a una conversación ahora mismo al lado, ¿no? Dice, che, qué Claro, buena charla que claro. tuve con las chicas, con Juli y con Mario, de todo esto que pasa y tal vez esto alimente expresiones, El ¿no? Que mismo, es el claro, tema de proceso trabajar creativo. compartiendo. Que trabajar Totalmente. compartiendo. Y también esta cosa de que también es un paradigma que tiene que ver con la gente con la que trabajamos. Digo, de la misma manera que un cliente o una empresa debería saber que no existiría sin clientes, nosotros tenemos que siempre saber que no existiríamos sin gente que nos ayude, gente que trabaja con Claro, nosotros, los equipos técnicos. Nosotros cuando tenemos un rodaje involucramos mucha gente. Entonces, siempre hay una perspectiva de compartir esto de una manera muy horizontal, sabiendo que todos estamos haciendo algo en conjunto, con mayor o menores grados de responsabilidad. Pero si uno puede llevar esa filosofía con un cliente, también construye buenas relaciones, porque construye relaciones más honestas, donde no hay miedo de decir lo que uno cree. Si uno claro, está con un igual, uno puede defender un punto de vista, ¿no? Como un cliente con el que tengo mucha confianza, yo le digo, mirá, es muy ombliguista esto, la estás claro. pifiando con esto. Yo trabajo para vos, no te olvides que yo trabajo para vos. No quiero ganarte una discusión, yo te quiero ayudar desde mi especialidad, ¿no? Pero ese Claro, convencimiento, esa naturalidad que uno puede tener con una amistad, yo creo que lo mejor que puede pasar es trasladarla al ámbito de trabajo, ¿no? Porque claro. hay un montón de cosas empáticas que se dan y construcciones que se dan desde la confianza, que es algo que tiene que ser el pilar para construir algo. Ok, total, total. Me encanta tu filosofía y se fue, yo ya lo venía viendo un poco, intuyendo de que era así en todo lo que compartís y cómo hablas con pasión de lo que haces. Y que no se trata por ahí de encontrar un equilibrio que siempre es como generalmente lo plantean, sino de que estés disfrutando y que si son 12 horas, si es todo un día y después descansarás la semana siguiente, está bien y cada uno tiene que encontrar su propio sistema, ¿no? Para funcionar, ser consciente de cómo es, cómo funciona y llevarlo al emprendimiento, a los acuerdos con los socios, a los acuerdos con clientes también, porque pasa por ahí que el cliente te plantea, bueno, pero no me trabajaste las 8 horas, pero cuando hay un acuerdo y el cliente sabe cómo estás trabajando y cuáles son tus tiempos, también te evitas todas esas discusiones innecesarias que surgen. Y bueno, como eso de la amistad, desarrollar un grado de confianza, de amistad con el cliente te lleva también a tener esos resultados que vas obteniendo Sí. en tu proceso. Se vuelve un equipo muy sinergético, Es sinergia, claro, se donde lleva la dejamos de sinergia. ser el que presta el servicio y el que lo recibe, a ser somos un equipo y vamos Sí. por un Totalmente. objetivo. Y Puedes llegar a ese tipo de relaciones con los clientes. claro, Hay algo ahí, quiero sí, rescatar una idea, porque hay algo que es muy interesante que dijiste. Es el tema de esto que fue medio al pasar, ¿no? De que el cliente me pidió que trabaje las 8 horas, ¿no? claro, Yo hace poco escribí un posteo en LinkedIn que tenía que ver con un manifiesto a favor del ocio. Y hay alguna cuestión que tiene que ver con que se considera con la productividad, se la asocia a la creatividad como si fuera producción de tornillos. O claro, sea, los turnos de 8 horas están originados después de la revolución industrial, donde la división del trabajo eran 3 turnos de 8 horas para que la planta de tornillos nunca dejara de producir tornillos. Entonces, si uno aplica las 8 horas a la producción de creatividad, va a tener creatividad como tornillos. Entonces,
lo que tiene que entender un cliente, y hay que defender mucho, y bueno, esto viene de ideas de la creatividad, hay procesos de incubación creativa que tienen que ver con los... ¿Qué estás haciendo para este trabajo? En este momento estoy haciendo nada. No es no estoy haciendo nada, estoy haciendo nada. Estoy despejando mi cabeza para que cuando me ponga a escribir tenga otra energía, ¿no? Y eso también tiene que ver con un equilibrio de lo que uno haga. Entonces, no tiene ningún sentido para mí trabajar con un cliente creativo, o es peligroso, diría, me arriesgaría más, a trabajar por volumen. Y esto se ve mucho, ¿no? Se ve mucho con agencias de marketing digital que ofrecen una secuencia de cuántos posteos, cuántos contenidos. Digo, pueden ser un montón de contenidos y pueden ser una porquería. Y si la persona es posiblemente genial, si tiene que hacer uno que es genial y después va a tener que hacer 100 que tengan que ser igualmente geniales, eso va a ser imposible. Es por una cuestión elemental de la distribución de los esfuerzos. O sea, va a ser un contenido genial o va a ser 100 que sean mediocres para abajo. Entonces también hay maneras de matar la creatividad. De eso, Germán, pues alguna vez con una cliente, la necesidad que tenía era vender, ¿cierto? Quiero vender. Entonces necesito que me postees en LinkedIn para vender. Entonces yo le dije, tú no necesitas que te postee en LinkedIn, necesitas una estrategia que convierta a tus seguidores en posibles clientes. Entonces yo le preguntaba, ¿qué sistema tienes activado? No tenía el e-magnet o alguna clase gratuita para traerlo, no tenía absolutamente nada y las personas era más como, fulanito me contactó, no le vendí, me olvido de él, o sea, no hacía un proceso de nutrición. Entonces yo le dije, tú no necesitas posteos en LinkedIn, necesitas un sistema para que te estén llegando clientes recurrentes. Entonces pasa eso con muchos clientes que piensan que solo con postear ya me llegaron. Listo, vamos a suponer que sí, les llegaron, pero después, ¿qué pasa después de que esa persona llega? ¿Qué haces con esa persona? Normalmente los que piensan en solo postear en las redes sociales, llego hasta ahí, no me compro, bueno, me olvidé y luego dicen, es que las redes sociales no sirven para nada. No, es que no No, tienes que un claro. sistema en tu negocio. Que sí, es que en principio hay alguna cuestión que es entender dónde están los clientes de uno, ¿no? Por ejemplo, Exacto, yo no tengo posteos en Instagram. Para mí Instagram no está en mi público en Instagram. Está en LinkedIn, ¿por qué? Porque yo apunto a un público B2B. Claro. Y de hecho, yo puedo usar herramientas LinkedIn para descubrir quiénes son dentro de mi público, puedo tener una estrategia de contenido, hablando de temas que yo sé que tocan a mis públicos. ¿Para qué? Para después entablar una conversación, ¿no? Esa es una de las maneras. Pero lo que tiene que a veces entender que en un proceso de venta es un proceso progresivo. No es un proceso de llamado a la acción. No vamos a hablar de esta cosa de, sí, te conozco, te voy a proponer casamiento, ¿no? Porque es un tema más de moda, ¿no? Bueno, tengo que primero pasar por distintas etapas del cortejo, pero a veces lo que entiende el cliente es que lo llaman embudo, hay procesos de consideración, lo llaman, ahí corta. Sí, ahí se está corto. Vale. Ahí sí. Apreté mal el botón. Bien. Se escucha mejor. Bien. Pero que es un proceso de inducción con el cliente. Totalmente. Había alguna cosa que lo plantearon, lo planteó un copywriter de hace muchos años, que era Eugene Schwartz, creo, que hablaba de los niveles de conciencia del problema. Y a veces es una fórmula elemental. Yo la descubrí muchos años después y dije, pero esto explica un montón de cosas. Porque lo que está planteando es, vos no podés hablarle a un cliente que no conoce nada ni siquiera de su problema, como si lo supiera. No podés hablarle igual a un cliente que conoce tu marca que a quien no la conoce. Y no podés hablarle igual a un cliente que tiene una relación afectiva con tu marca que quien no. Claro. Porque en todas medidas o estás desaprovechando recursos o estás perdiendo oportunidades de cierre de venta, ¿no? Entonces lo que creo que tiene que tener en cuenta una marca es que es conocer el estadio en el que están sus clientes. Cuanto más conozcan sus miedos, sus problemas, sus deseos, sus obstáculos, uno va a saber con mucha más claridad dónde está parado. Y esto tiene que ver también mucho con el trabajo B2B, ¿no? Que es mucho más críptico, es mucho más largo. O sea, siempre se habla de cierres de ventas que pueden llevar procesos hasta de un año. Sí, o más. Total. O sea, ¿por qué? Porque los procesos de decisión a veces tienen que ver con ventanas de oportunidad, con momentos para plantear un problema,
donde eso después queda latente y se vuelve a retomar. O sea, Total. lo que hay que entender es que son procesos complejos y la venta no es un proceso que tenga un solo componente que sea el llamado a la acción, ¿no? Porque a veces alguien confunde vender y llamar a la acción. Y Claro. no, llamar a la acción es cerrar. Entonces hay gente que cree que vender es cerrar. Y bueno, son charlas que hay que dar en el momento con un cliente que esté dispuesto a escuchar. Después, pero desde las recomendaciones del propio storytelling, ¿no? Claro. Un cliente que me va a escuchar es con un cliente con el que primero empaticé. Si yo no empaticé, no me va a escuchar. Primero tengo que empatizar. Luego de empatizar y conocer y de que ese cliente sepa que yo comprendo su problema y que entienda de alguna manera que puedo entender su situación, ahí me va a escuchar para que le proponga el plan, ¿no? Para que le proponga qué tengo para decir para llevarlo de su problema a su solución, ¿no? Y eso en storytelling es sencillamente lo que se conoce como el arco de transformación del personaje. Y está, o sea, uno puede leer un libro de dramaturgia y aprender de marketing, si lo lee adecuadamente, ¿no? Claro. Pero es así, o sea, tiene que ver con esta perspectiva del storytelling donde el tema. A ver, ¿les puedo pedir un favorcito? Sí. No corten, me voy a cambiar del lugar para seguir. Bueno, pongo pausa. Acá está el monitor, allá están los actores, esa es Ludmi, gente talentosa. Bueno, y ahí estamos. Genial. A ver. Vimos el ahora detrás tengo de video. cámara. Claro, el famoso backstage. El backstage. Así que bueno, ahora estoy caminando, ¿no? Que es una buena situación para pensar un poquito. Pero bueno, algo que ustedes quieran Bien. preguntar específicamente. Sí. No, nos quedaba por ahí como, me fuiste recomendando libros a lo largo de la charla que estuvo súper interesante y muy apasionante sobre cómo llevas adelante tu profesión y tu empresa. ¿Hay algún libro en particular del mundo del emprendimiento que te gustaría, que te cambió la cabeza o el chip y que te gustaría por ahí recomendar? Cuando empezaste a trabajar como a nivel empresa, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que ya leí tantas cosas que también hago un proceso en el que paso al olvido, pero recuerdo un libro que era muy bueno, que tenía que ver con el enfoque, que creo que se llamaba The One Thing, de un autor que se llama Gary Keller, que hablaba de la importancia de concentrarse en una sola cosa. Y es increíble lo ordenador que es, obviamente del dicho al hecho hay un largo trecho, pero hay como lineamientos muy buenos que tienen que ver con la capacidad de enfocarse, que para mí es una de las grandes dificultades como emprendedor, porque uno puede dispersar energías y se puede ir por las ramas. Total, total. ¿Tenés algunos ayudadores, como decimos, que te llevan a enfocarte, tus amigos, el socio, alguien que te sirve de ancla más allá de vos mismo, tu terapeuta, si tenés mentor? Sí. ¿Quiénes son los que te van apoyando? Porque hablamos de que necesitamos soporte, ¿no? Para todo. En general nosotros tenemos como una filosofía muy colaborativa, muy de poner en la mesa y de conversar las cosas que nos pasan. Bueno, de hecho sí, tenemos una productora que forma parte de nuestro equipo que es Caro, que también nos sentamos, hacemos un poco de psicoanálisis de mesa y pensamos todo lo que nos pasa y cómo poner en contexto estas cosas, pero de esta perspectiva que lo que hablamos era como más horizontal, ¿no? Es decir, entender que el mentor, que los he tenido, que he visto, en este momento lo necesitaré para alcanzar alguna etapa, ¿no? Pero yo siento que hay alguna referencia de exploración, de construcción de iguales que a mí me resulta muy, muy atractiva y que es el camino que nosotros estamos explorando ahora y descubriendo, ¿no? Pero nos ponemos en referencia siempre con mi socio, conversando todos estos temas, peloteándolo, ¿no? Y también con otras personas que están recorriendo tal vez análogamente otros en una escala similar a lo que entendemos nosotros, pero también apuntando al mismo mercado, ¿no? Entonces, creo que también está bueno compartir experiencias diversas, pero está bueno también aprovechar que esas experiencias sean lo más análogas posibles a las de uno, ¿no? En distintos segmentos o no, porque digo, hay muchas etapas en el camino emprendedor y muchas maneras de emprender, ¿no? Entonces,
Digo, si yo buscara un mentor, tal vez ese mentor no sabría que es mi mentor. Sería un igual. Yo me estoy inspirando en un montón de cosas tuyas que creo que te están funcionando y que quiero imitar, quiero emular. Claro, Y creo que también es una linda manera de ir creciendo, ¿no? Ir inspirándose a las personas, ir rodeándose de las personas que uno admira y, y que muestran de alguna manera el camino para crecer, para seguir. totalmente, totalmente. Bueno, creo que hemos llegado, me encanta esa reflexión final, creo que está muy buena para darle un cierre de broche de oro. Y bueno, me gustaría saber, Marjo, si tenés alguna otra pregunta. Eh, No, por ahora, que le podríamos seguir ya, uno conversando horas y quedaría todo el horas. día conversando acá con el Sí, sí, la Sí, invitado, verdad que es pero apasionante. No de sé si pronto das hacemos una clases, segunda sesión no sé si cuando das usted clases quiera. de, sí, la segunda mira, parte he vendría. tenido, no, es que de hecho me surgió una experiencia que tuve una mentoría con una persona que requirió mis servicios de storytelling y de hecho creé la Sí, mentoría para esa sola persona. Porque dije, no, no te voy a poder ayudar como agencia, pero me gustaría que poder ayudarte desde otro lugar. Entonces tengo creado un contenido ujú, de storytelling que obviamente lo tengo que lanzar y sistematizar de otra manera, pero digo, es algo que es un conocimiento y una práctica que yo insisto mucho y subrayo en la práctica de que se puede claro, transmitir. claro. De hecho, me han invitado a dar alguna charla en universidades, en gente, y bueno, yo con esta misma pasión que tengo, bueno, veo estudiantes de últimos años de marketing o de publicidad y les como la cabeza. Totalmente, Y totalmente. me tomo como batalla personal también luchar por su atención, que también es una dificultad, ¿no? Claro, De repente uno compite con el celular, bueno, es lo mismo que pasa con la comunicación. Digo, bueno, ¿cómo los traigo? ¿Cómo los traigo la historia? Eh, totalmente. listo. No, me encanta, es como, digo, no sé, me surgía esa pregunta si dabas clase o tenías Sí. contenidos ya así de charlas de filosofía, sobre todo porque llevas como y pasión por lo que haces, que bueno, dónde pueden encontrarte y escucharte. Seguramente en LinkedIn tenés artículos muy, muy interesantes que pueden ir a sus redes. Y bueno, si querés comentarnos de dónde te encuentran. Y nosotros vamos a dejar los enlaces en la descripción. Perfecto. Bueno, primero, si quieren chusmear, como siempre lo decimos nosotros, nuestros laburos, se meten en misticable.com, como masticable pero con I. Ujú, Y después, si me quieren seguir en LinkedIn, mi nombre, Herman, como hermano, sin la O, Fandrich, Fandrich, ahí me encuentran. genial. Posiblemente sea el único Herman Fandrich que esté, porque ya es bastante raro mi nombre, así que no van a tener mucha dificultad de encontrarlo. Y ahí van a ver algunas de las reflexiones que comparto. Está bueno que si quieren compartir alguna idea, prenderse en alguna opinión de un posteo que me encanta y bueno, ir creciendo en esa reflexión. Excelente. Bueno, muchas gracias por compartir tus Gracias. conocimientos, experiencias con nosotras. A todos nuestros oyentes les animo a seguir a Germán en LinkedIn y descubrir cómo pueden contar sus historias de marca y llevar su negocio al siguiente nivel desde otro punto de vista y con una filosofía muy interesante. Bueno, antes de despedirnos, queremos recordarles lo mucho que su apoyo significa para Aprendiendo de Gigantes y si te ha gustado este episodio y sientes que has ganado valor, aprendizaje e inspiración en nuestra conversación de hoy, te invitamos a mostrarnos tu apoyo de una manera muy sencilla, escuchando en Spotify, nos pueden dejar unas estrellitas y tu calificación nos ayuda a llegar a más personas, buscando inspiración también, conocimientos de desarrollo personal y emprendimiento para sus vidas. Y en nuestro canal de YouTube pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, suscribirse y ahí encontrarán no solo este episodio de entrevista, sino muchas otras más que vamos a ir subiendo semana a semana. Bueno, por último, gracias a mi anfitriona, a coanfitriona Marjorie, encantada de compartir este podcast con ella y con todos estos grandes de la industria que nos traen sus conocimientos y son muy humildes con sus aportes. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo Gracias. episodio. Gracias, Germán. Hasta luego, Muchas Chao. gracias, Marcio, Juli. Ha sido un placer. un placer.